en el seminario. Gabriela inició su carrera matemática en el Instituto de Matemática y Estadística. Bueno, en fin, luego trabajó en el Centro de Matemática, hizo su doctorado en Estados Unidos. Y bueno, y actualmente trabaja en la Universidad de Cambridge, donde tiene un puesto muy destacado. Y debo decir y agradecer en este momento que colabora mucho con la comunidad uruguaya en diferentes tareas que cada tanto le pedimos. Y bueno, pero y lo segundo, que es un placer enorme tenerlo en el Seminario de Probabilidad y Estadística por primera y probablemente no última vez. Así que un abrazo, Gabriel, adelante, muchas gracias. Bueno, gracias Ernesto. Antes que nada, muchas gracias a todos por la invitación, es un placer. Y como estaba diciendo antes en forma un poco informal, espero que me tengan cierta clemencia, porque los temas de los que voy a hablar, hay, digamos, algunos aspectos, especialmente los aspectos estadísticos, de los cuales no sé mucho, pero realmente en los últimos años he tenido un interés muy grande en aprender. Y básicamente la persona de la cual he aprendido muchas de estas cosas es mi colega Richard Nico, que está indicado aquí, con quien empezamos esta colaboración más o menos hace unos 6 7 años y nos ha llevado por un camino, bueno, que a mi modo de ver ha sido bien interesante y quizás desde el punto de vista intelectual ha sido una de las cosas más interesantes con las que he estado involucrado. El otro colaborador en este proyecto es François Monard, de la Universidad de California en Santa Cruz. François tiene más un background en temas aplicados, en problemas inversos, y si no hubiera sido por él, las implementaciones que, digamos, hicimos de esto, creo que nunca hubieran podido salir adelante. Los tres tenemos backgrounds bien distintos, pero esa ha sido la parte más interesante de la colaboración. Pero quiero decir desde ya que realmente este es un proyecto de una manera un poquito más grande que cada uno de nosotros tres, y no hay ninguno de los tres que realmente, digamos, entienda bien sobre todo, o por lo menos no es mi caso. Lo que le quiero contar, hay muchas maneras de enfrentar este tema. Uno puede tener un enfoque a una charla de este tipo bastante general, con problemas inversos y hacer un planteo general, un modelo estadístico general y después ir a los ejemplos específicos. En mi caso lo voy a hacer al revés. Voy a tener un ejemplo de un problema inverso que reúne, a mi modo de ver, todas las características que tiene que tener un buen problema. Es no trivial, es fácil de enunciar para alguien que no tiene background en cosas geométricas, y nos ha llevado, mismo en el setting en el que voy a describir, a ciertas preguntas y ciertos problemas que realmente son no triviales. Entonces quiero empezar por ahí. Entonces, la charla va a tener como tres partes. La primera parte es una descripción de cómo es el problema. Esto va a ser una cuestión, espero que fácil para ustedes desde el punto de vista geométrico del setting fundamental. Después voy a plantear cuál es la motivación de ese problema y después voy a ir a los aspectos estadísticos sobre la última parte. Y si tengo tiempo sobre el final, quizás les pueda mostrar algunas figuras de las simulaciones que hicimos. Ok, entonces, el campo de juego. Primero les quiero contar rápidamente el lugar en donde vamos a estar jugando, ¿sí? Que va a ser el background. El background se puede cambiar y cuando uno cambia el background tiene una cantidad de cosas interesantes también, especialmente para un geómetra, pero no voy a caer en la tentación de hablar sobre temas geométricos porque creo que esto no es lo que realmente están interesados. Entonces voy a empezar con el background más elemental posible. Disco de centro cero radio 1 en el plano, y voy a mirar a las líneas rectas en el plano que pasan por el disco. Y las líneas rectas las voy a parametrizar con un punto X en R2 y una dirección de módulo 1, es decir, tomo un B en el círculo S1. Y las escribo como X más TB. De todas esas líneas, vamos a estar interesados solo en las líneas que intersectan el disco, es decir,
Hay un dibujo que viene ahora enseguida, pero vamos a hacer uno un poquito acá. Tenemos el disco y simplemente vamos a estar mirando líneas que cruzan el disco. Y voy a estar especialmente interesado en estos dos conjuntos, es decir, voy a tomar un punto sobre el disco y voy a tomar una dirección que está apuntando para adentro, esa es la dirección más, y después la que sale es la dirección menos. ¿Sí? Y a esto les voy a dar este nombre, delta plus dsd. Hay una razón por la cual uno le da ese nombre, es porque es un borde de una variedad dado por los puntos X y B, pero desde el punto de vista geométrico es realmente eso que está en el dibujo. Punto X en el borde del disco D, y después vectores que están apuntando para adentro son los más, y los que apuntan para afuera son los menos. A eso le vamos a llamar el borde de ingreso y el borde de egreso, con el más y menos. Entonces, este es el dibujo que tenía, que es el mismo, y esas son las rectas en las que estamos interesados. Es decir, que si la recta no corta el disco, no la miramos. Bien. Si la recta corta al disco, es muy fácil hacer el cálculo de esta longitud, que está aquí. Es un problema de trigonometría elemental, y pueden ver que esa longitud, o lo que es lo mismo, el tiempo que tarda desde que entra hasta que sale, lo pueden hacer como menos 2 veces el producto interno de X con B, donde si piensan a X como un vector, de color de azul, X es este vector, el producto interno de X con B, ¿sí? Si estamos apuntando para adentro tiene signo negativo, y pues bueno, eso va a dar exactamente la, digamos, longitud de una recta que pasa por el disco. Okay. Entonces, ese es el campo de juego, bien fácil, un disco y líneas que cruzan el disco, y esa función tau que da la longitud, que claramente, ¿no? Hay más largas, más cortas, las más largas tienen el diámetro, y las más cortas son las que son tangenciales así, o casi tangenciales, y ese es el campo de juego. Y ahora les quiero hablar de lo que es la transformada de rayos X, primero tal vez en su versión más elemental. Entonces, lo que hacemos es darnos una función ahora del disco en las matrices. ¿Sí? Es decir, para cada punto X en el disco tengo una función, tengo una matriz, y esa matriz cambia con el punto en el disco, y la función es suficientemente diferenciable. No nos vamos a preocupar por ahora cuánto. Ok, y ahora lo que hacemos es lo siguiente, y hay otro dibujo después, pero empiezo acá. Tenemos el disco, tenemos un segmento, y acá tenemos esta matriz phi, ¿no? Que va cambiando con el punto. Ahora, yo me muevo, digamos, a lo largo de esta geodésica, gamma de t, y miro cuánto vale esa matriz en gamma de t. Esto es este valor. Y resuelvo la ecuación diferencial ordinaria, diferenciales ordinarias, digamos lineal, y digamos empiezo con la identidad. Es decir, empiezo con la identidad acá, y lo que me voy a hacer es fijarme cómo salgo. ¿Sí? Doy esta condición inicial, hay una única solución, pero claro, presten atención que si cambio esta línea, entonces me está cambiando la matriz de coeficientes, ¿sí? Me está cambiando según esta regla. Estoy componiendo esta función f, esta función phi, perdón, que depende de x, a lo largo de la geodésica. Y entonces miro, se me fue el dibujito, perdón, miro cuál es la matriz al final. Empiezo con la identidad y miro esta matriz al final en el tiempo tau, ¿sí? Si se piensan, si digamos, recuerdan, tau es el tiempo que demora en salir esa geodésica. Y tengo ahora una función, es decir, una función C que depende de phi, que para cada arco, para cada recta, me da una matriz U de tau. Y este es el objeto, esta es la transformación de rayos no, digamos, abeliana. Ahora voy a explicar por qué el nombre, pero la razón de que no es abeliano es que si uno trabaja con matrices
de tamaño 2 o más grande, las matrices no conmutan y eso crea todo tipo de complicaciones, como voy a intentar explicar. Pero básicamente este es el dibujo que quiero que tengan presentes, es decir, atravesamos el disco por un rayo rojo ahí, nos lleva un tiempo tau, tenemos este campo phi, resolvemos la ecuación diferencial con la identidad como condición inicial y vemos cómo es la matriz al final. Entonces, podemos empaquetar todo esto como una transformación, es decir, como una función que va desde el borde de ingreso a las matrices invertibles, porque es muy fácil ver, es un ejercicio, digamos, que si uno empieza con una matriz invertible, como es el caso acá en la identidad, uno sigue quedando invertible, ¿sí? De hecho, la U es la solución fundamental de nuestro sistema lineal. La razón por la cual uno toma este sistema es que este sistema es tan básico que aparece básicamente en todas partes. Es una ecuación diferencial muy básica y ahora, digamos, en unos minutos va a aparecer en un problema bien concreto. Y este es el objeto, este es el objeto que quiero entender, ¿sí? Tengo una matriz phi, que es una función del punto x, y quiero entender esa función c de phi en particular, quiero entender el siguiente problema inverso. Si yo sé cuál es c de phi, ¿puedo recuperar el potencial phi? Esa es la pregunta básica. Quiero ir para atrás, es decir, tengo una transformación que manda phi en c de phi, que está definida por la ecuación diferencial, y de alguna manera quiero saber si es posible ir para atrás. De ahí viene el nombre inverso. La razón por la cual esto es geométrico, bueno, supongo que a esta altura es obvio, pero tenemos rectas en el disco, y tenemos un borde que es geométrico, tiene que ver con la geometría del disco. Bueno, podría haber cambiado todo esto, como voy a discutir en un segundo. ¿Sí? ¿Está claro cuál es el problema? Es un problema que realmente es no trivial. Ok, déjenme convencerlos que no es trivial. Entonces, hacemos lo más básico primero. Vamos a hacer el caso n igual a 1, un caso escalar, es decir, lo que tenemos es una función phi que toma valores reales, en ese caso la ecuación diferencial ordinaria, digamos, un punto más phi por u, la resolvimos todos muchas veces, que somos chiquitos, y la solución es la exponencial de una integral, si es 1 por 1, y esa es la solución. Y en este caso la pregunta que estamos haciendo es si a partir de la integral de la función podemos recuperar la función. ¿Sí? Es decir, la integral que aparece aquí, le puedo dar un nuevo nombre, y de phi, y eso es uno de los objetos más clásicos que hay en la vuelta en este tipo de problemas, y es la transformada de rayos X o de radón de la función phi, ¿sí? Que está en la vuelta de hace más de 100 años más o menos, cuando Radón, digamos, dio los principios básicos matemáticos de cómo se resuelve esto, sin haber pensado en ninguna de las aplicaciones. Bueno, y este problema de reconstruir phi a partir de ahí de phi es la base de los escáneres. Es decir, la geometría en el escáner es una geometría muy parecida a la que pusimos. El disco es el agujero, uno hace un slice que es de dimensión 2, y por eso es que la cama se mueve, digamos, digamos a medida que uno pasa en el disco, y hay un haz de rayos X que va atravesando el cuerpo, se va atenuando, ¿sí? Y al final del disco es decir, los rayos pasan en esta dirección, y al final acá hay un detector, un sensor que mide la intensidad de los rayos después que atravesaron. Ahora, la manera que se modela físicamente de eso es muy elemental. Hay una atenuación, que es exactamente la función phi, y la intensidad esencialmente satisface la misma, digamos, ecuación diferencial que puse antes. Un punto más phi por u igual a 0, esa es la ley de Beer, la ley de la cerveza, que pueden encontrar por ahí, y esa es la base de los CT-scanners desde el punto de vista matemático. Como le dije antes, Radón hizo esto hace más de 100 años, no pensaba en los CT-scanners, después
vino una cantidad de gente en los 50, hubieron varios premios Nobel a raíz de esto, y es el ejemplo más básico que en general uno da sobre todas estas cosas. Eso para poner un poco, digamos, en contexto, ¿sí? Bueno, pero claro, ¿qué sucede? Cuando pasamos a dimensión, a n2 o más alto, y pasamos realmente al caso de matrices, el problema es considerablemente más difícil. Entonces, antes de que estén tentados a hacer un error, les recuerdo que ya no es cierto que la solución fundamental sea la exponencial en el sentido de exponencial de matrices de la integral de phi. Eso ya no es cierto. Porque si derivan eso, cuando derivan la exponencial de una matriz, la exponencial de una matriz la escriben como una serie de potencias y tienen que derivar cosas de la forma a a la n, y las matrices ya no conmutan, entonces la derivada de algo como a cuadrado es una matriz, es a punto por a más a por a punto, y ya no pueden decir que eso es 2 veces a punto por a. Entonces no funciona, esto es cierto. Y perdón si esto es obvio para ustedes, pero no se imaginan cuántas veces tengo que recordarle a la gente que no es cierto que la solución fundamental es la exponencial de la integral de la matriz. Es decir, no hay una fórmula cerrada para resolverlo. Es decir, uno sabe que la solución existe, pero y hay muchos métodos numéricos para intentar, digamos, encontrarla, etcétera, etcétera, pero no es esa la fórmula. Entonces el problema se vuelve realmente más complicado. Y de ahí es que viene el nombre de no abeliano, y bueno, rayos X, porque los rayos X creo que es claro ahora por la motivación, la conexión con la transformada de Radon. Igual, uno piensa como si la solución U de t fuese moralmente la exponencial de esa integral, ¿sí? Pero no es cierto que esa fórmula funcione. Ok, ahora, ¿qué pasa? El C de phi, que se le llama scattering data, porque es como un scattering, ¿sí? Uno pasa a través del disco y la matriz siente como el efecto del potencial phi, y ese es el dato que uno mide. Tiene ciertas propiedades básicas bastante elementales. Por ejemplo, si uno sabe de antemano que el phi toma valores en una clase especial de matrices, puede sacar información más o menos rápida sobre C de phi. Un ejemplo muy típico de esto es cuando uno sabe que la matriz phi toma valores, por ejemplo, en las matrices antisimétricas. Uno sabe, por ejemplo, como vamos a ver en un ejemplo, que por alguna razón, por ejemplo, la razón física, a ver, ya estaba pasando a la notación compleja, que quiero poner simplemente transpuesta, que la transpuesta de phi es menos phi. En el lingo de grupos de Lie, de álgebras de Lie, uno está diciendo que phi toma valores en el álgebra de Lie del grupo ortogonal, y en ese caso es muy fácil ver que la solución C de phi como que respeta esto, que queda bien con la estructura de álgebra de Lie y grupo de Lie. Otra vez, no tienen que saber para nada grupos de Lie y álgebra de Lie, es un ejercicio de, digamos, ecuaciones diferenciales que si tienen esto, la solución C de phi, no solo la C de phi, sino U de t, si empiezan con una matriz ortogonal como la identidad, sigue quedando ortogonal. Un ejercicio muy fácil de resolver. Pero claro, es un poquito más general, entonces toma valores acá y uno en general puede decir, bueno, esto es, digamos, una cuestión muy, muy soft, ¿no? Si G es un grupo de matrices y phi toma valores en la Lie, la transformada de rayos X, esta C de phi, se comporta muy bien en relación al álgebra de Lie y al grupo de Lie. Pero comento el caso de SON porque, bueno, van a ver ahora que es uno de los casos más relevantes, y es importante porque hace que uno tome valores en un grupo de Lie compacto. Es SON o SO3, el grupo de rotaciones, si quieren, que va a ser el caso más interesante. Para nosotros es compacto, ¿sí? Y eso es muy útil. Ok, bueno, ¿qué se sabe sobre este problema? Entonces, en los problemas inversos uno empieza básicamente, primero quiere discutir inyectividad, después quiere discutir
qué tan estable es esa inyectividad, es decir, si hay alguna cuestión de continuidad con la inversa, después quiere discutir algún método de reconstrucción o algún tipo de algoritmo, y después quiere saber además, como vamos a ver, que en la vida real el problema matemático no es lo único que hay, los problemas estos tienen ruido. ¿Sí? El sensor ese que, digamos, detecta va a medir la intensidad con un ruido, y el ruido este va a ser una cosa importante en la resolución de nuestro problema. Pero entonces empezamos con lo más básico, y esto es no trivial, y este fue el tema básicamente en el que estuve trabajando yo casi que durante 10 años, y conseguimos resolverlo en generalidad totalmente con Mikko Salo el año pasado, pero hubo un trabajo previo con Günter Ullmann y Mikko Salo del 2012, hubo trabajos previos de Eskin en el 2004. Es un problema que está, digamos, en la vuelta de hace unos 20 años más o menos, 20 o 25 años, y la respuesta es muy satisfactoria, es que es cierto, si las matrices son iguales para todo XB en el borde de ingreso, debe suceder que los campos son iguales. ¿Sí? Exactamente igual que como sucede con la transformada de, digamos, radón, hay, digamos, inyectividad en este caso. Pero la demostración es, bueno, yo no me quiero hacer propaganda, pero me resulta realmente algo no trivial, digamos. Hay que dar unas vueltas medio sorprendentes para conseguir probar esto. Los primeros resultados de Eskin estaban basados en unos papers previos de él con Ralston, donde construían ciertas soluciones que siempre fue muy difícil para nosotros entender. Había también unos trabajos bien interesantes de Roman Novikov previos, donde probaba casos parciales de esto. La escuela rusa, Berkheim y gente en Novosibirsk, durante muchos años trabajó en estos temas por razones industriales, tienen mucho interés en estos problemas inversos. Y bueno, en especial para grupos arbitrarios, había quedado ahí en el aire. El gap aquí, digamos, de 8 o 9 años entre que hicimos ese trabajo con Günter Ullmann y con Mikko Salo, es que para ir del caso compacto, del grupo Lie compacto, al caso general, hubo que dar una vuelta complicada. Y bueno. Muy bien, entonces tenemos inyectividad, eso es muy satisfactorio, pero la verdad de la milanesa es que no hay fórmula explícita de inversión, no es como la transformada de, digamos, radón, que hay una fórmula explícita muy bonita, usando análisis de Fourier, por ejemplo, que se llama el Fourier Slice Theorem, y hay una fórmula de, digamos, radón, esa fórmula está implementada en los tomógrafos, hay una literatura enorme, pero en este caso no hay una fórmula de inversión. Es decir, la prueba de, digamos, inyectividad es muy teórica, ¿no? Bueno. Antes de pasar a la parte ahora, digamos, estadística, entonces esto es un poco cuál es el problema, si hay una cuestión previa antes de la parte estadística. Este es el único slide en que me tomo una pequeña licencia como geómetra, en donde uno puede decir, bueno, en realidad lo que probamos es algo mucho más general, no es solamente en el disco con las rectas, lo que hacemos es reemplazar las rectas por curvas geodésicas, y lo único que uno precisa es que entre dos puntos haya una única geodésica que los conecte en su dominio, lo puede hacer para cualquier métrica riemanniana. Y esto es realmente interesante porque uno, digamos, modela a veces la propagación de la luz desde el punto de vista clásico. Si uno tiene un índice de refracción variable, por ejemplo, un índice n que cambia con el punto x, entonces ya la luz se va a propagar de otra manera, ¿sí? Va a tomar geodésicas y pueden ser cosas curvas, y lo único que queremos es que haya focusing de ese tipo, ¿sí? Entonces, en realidad es un tema bastante más general, donde, bueno, la parte geométrica acá interviene, pero este problema, nomás para el caso del disco, para las líneas rectas, es una cuestión bien interesante. Ok, en la vida real, ¿en dónde surge esto? Esto también fue algo que me di cuenta después, ¿no? Que este tema que yo estaba pensando de
digamos, hablando un poco con matemáticos aplicados, me hicieron notar que estaban haciendo experimentos sobre estas cosas. Es decir, que estaban realmente usando esta transformada de rayos X no, digamos, abeliana, para el siguiente problema. Uno tiene una sustancia y quiere medir el campo magnético adentro de la sustancia, pero no la puede abrir. Exactamente igual que un cuerpo humano, digamos, ¿no? Uno quiere medir qué hay adentro solamente a partir de mediciones de borde. Y la manera que hacen esto es bombardean a la sustancia con un haz de neutrones, ¿sí? Que sacan de un reactor. Los neutrones son importantes porque no tienen carga eléctrica, entonces no son afectados por el campo magnético de la sustancia, y atraviesa la sustancia casi sin problema, pero el spin del neutrón es afectado. Y eso es lo que es interesante. Y el spin, en primera aproximación, satisface exactamente la ecuación diferencial, U punto más phi igual a cero. U punto más phi puro igual a cero. Esa es la forma en que modelan desde el punto de vista físico. Y la manera que van del campo magnético B1, B2, B3, que es como uno le llama un campo magnético en R3, a una matriz antisimétrica, es la manera usual donde uno, digamos, identifica R3 con el álgebra de Lie de las matrices antisimétricas, ¿sí? Coloca a las coordenadas B1, B2, B3, de esa manera la convierte en una matriz antisimétrica, y voilà. El problema que hemos discutido es el problema que surge cuando uno quiere medir el campo magnético a partir de cambios en el spin. Y bueno, han habido papers en Nature sobre esto en los últimos años, y acá hay un dibujito con el experimento. Tampoco sobre esto no voy a decir mucho, simplemente que una vez que uno lee sobre esto se maravilla de lo inteligente que son los matemáticos aplicados y los físicos para hacer experimentos. Pero básicamente uno coloca lo que quiere medir, la, digamos, sustancia por aquí, y el haz de neutrones va en esta dirección, y lo que hacen los experimentalistas es poner una asociación de filtros y de polarizadores de manera tal que le van cambiando el spin. Es decir, polarizan el spin con que entra de forma distinta. De forma tal que cada vez cuando sale, miden esencialmente las entradas de la matriz Inercio 3, de la matriz 3×3. Haciendo todos estos cambios van cambiando por todos los ejes posibles, básicamente, ¿sí? Y después esta sustancia rota, y esa rotación es la que da la parte geométrica, es decir, van haciendo escanes de la sustancia de todas las direcciones y ángulos posibles. Entonces, realmente esta es la realización del experimento de lo que estábamos hablando antes. Y como la ecuación que viene de la física básicamente tiene que ver con un producto, digamos, con un producto vectorial, y el campo magnético toma valores en la matriz antisimétrica, resulta que esta matriz toma valores en el grupo ortogonal, ISO3. Son rotaciones. Bueno, esto para mí fue una cosa, cuando me enteré de que esto daba exactamente el mismo problema, quedé maravillado, ¿no? Bueno, y hay una serie bueno, lo que viene ahora es básicamente lo que dije, hay una sucesión muy, digamos, ingeniosa de filtros que hacen girar el spin por, digamos, 90 grados y 180, y con eso esencialmente consiguen las 9 entradas de la matriz. Bueno, esto simplemente fue lo que dije recién, que esto rota, ¿sí? Y ahí tenemos todos los haces posibles. Bueno, y los matemáticos aplicados tenían un algoritmo para esto, pero no le funcionaba realmente tan bien el algoritmo. Tenían problemas y el campo magnético era muy, muy grande, que es realmente donde está la dificultad de la prueba de, digamos, inyectividad. Probar
que es inyectivo y hacer las cosas cuando phi es chiquito no es muy difícil, no es trivial tampoco, pero el verdadero, digamos, desafío era poder hacerlo para un phi cualquiera, ¿no? Y para un phi que podía llegar a dar muchas vueltas, donde el C phi podía llegar a dar muchas vueltas en SO3, básicamente, ¿no? Bueno, y ahora viene un poco la parte estadística. Entonces, lo que hicimos fue, digamos, encarar este problema desde un punto de vista estadístico. Las mediciones tienen ruido y este es el modelo estadístico, ¿sí? Lo que hacemos es lo que creo que técnicamente se llama random design para el experimento. Es decir, los XY, BY del borde de, digamos, ingreso son seleccionados en forma aleatoria y uniforme, según, creo que esto viene ahora nomás, según la medida natural de probabilidad del borde. El borde, digamos, de ingreso, si digamos, recuerdan lo que es, tiene 2 grados de libertad, es decir, hay un ángulo aquí, hay un ángulo que tiene que ver con esto, digamos, de θ, y hay un ángulo que tiene que ver acá con esto otro. Entonces es una medida de la forma de phi de θ, y uno la divide por el múltiplo de pi, digamos, apropiado para que quede de probabilidad, y los X, Y, Y son seleccionados en forma aleatoria y en forma, digamos, uniforme en relación a lambda. El ruido lo subimos gaussiano, y claro, estamos hablando de matrices ahora, es decir, que hay que tener ruido en todas las entradas, ¿sí?, de la matriz. Y las medidas son exactamente este I sub I, que está aquí. Entonces este es el modelo estadístico. Y a partir de estas mediciones queremos recuperar el phi. Entonces básicamente la esperanza es, a medida que n es el número de geodésicas, es decir, cuántas geodésicas largo para hacer el scan. Y la esperanza entonces es que si n es un número, bueno, relativamente grande o bueno, voy a poder recuperar phi de alguna manera. La notación para lo que sigue es la siguiente. A los datos, ¿cuáles son los datos? Los datos del experimento. Bueno, es el XIBI, que se seleccionan en forma, digamos, aleatoria, y los I sub I, que son las mediciones, es decir, todos los datos forman este vector, digamos, que va de 1 a n, pero además tiene entradas en las matrices, o este XIB sub I tiene, digamos, entrada en puntos del borde y en dirección, ¿no? Y le llamo pi sub n phi a la distribución conjunta de los datos, que le llamo D. Ok. Y el enfoque que vamos a tomar es un enfoque de inferencia bayesiana, ¿sí? El que promovió mucho esto para los problemas inversos fue Andrew Stewart, que es un matemático aplicado que pasó muchos años en Warwick, que ahora está en Caltech. Y los matemáticos, digo, para mí también esto fue un descubrimiento. Quizás, digamos, ustedes ya sabían todo esto, pero para mí fue un descubrimiento darme cuenta que en básicamente todas las ramas de las ciencias duras, es decir, astronomía, física experimental, química, esto es lo que usan. Es decir, lo que voy a decir ahora es lo que parece que todos usan. Es decir, no está claro que todos usen esto con las licencias adecuadas, es decir, con las garantías adecuadas. Esto es parte de lo que quiero vender con esta charla, pero básicamente esto es lo que todo el mundo usa. Es decir, el enfoque es más o menos así, son todos problemas en dimensión infinita, ¿no?, donde hay una cuestión que uno quiere reconstruir, que es el phi, que es una función, y uno la piensa como un parámetro, digamos, aleatorio, y pone una distribución a priori, y elige lo que yo entiendo son las primadonas de las distribuciones a priori para cuestiones de dimensión infinita, que son los procesos gaussianos. Toma una normal, una medida gaussiana,
en el espacio de todos estos campos phi. ¿Sí? Bueno, ahí quiero decir, ya que puse el pie en un territorio que cuando empecé a mirar nomás todo lo que había aquí, quedé totalmente maravillado, digamos, ¿no? Y no quiero para nada dar la impresión de que realmente entiendo las capas de profundidad que hay en algo de este estilo. Pero sí es cierto que a esta altura la teoría de procesos gaussianos se entiende bastante bien, ¿sí? Está bastante bien establecida, y en estadística no paramétrica estas cosas han sido miradas desde hace mucho tiempo. Pero, digamos, uno sigue adelante y dice, bueno, ahora usamos la regla de Bayes, la distribución a posteriori es proporcional a la verosimilitud por la distribución digamos, a priori, y como el ruido es gaussiano, la verosimilitud es fácil de calcular, viene en un segundo. Entonces le llamo aquí pi de phi condicionado a dn, la distribución a posteriori, ¿sí? Para el parámetro aleatorio, phi, sobre el cual queremos hacer inferencia. Y bueno, y extraemos de la distribución a posteriori, digamos, extraemos de forma milagrosa la media. ¿Sí? Digamos, cuando Richard me contaba sobre estas cosas, yo decía, sí, bueno, es la media, pero claro, esta media es un objeto formidable, es una integral de Bochner, ¿no? Es un espacio de Banach. Uno tiene que mirar estas cosas con cierto cuidado, ¿no? Yo siempre tengo la sensación de que estoy caminando sobre huevos, si no fuese por Richard, pero bueno, uno tiene esta media a posteriori, y todo esto que puse en este slide uno puede justificarlo, digamos, con el análisis funcional adecuado. Bueno, sí, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Ok. Como el ruido es de Gauss, el log de la verosimilitud, a menos de una constante que no importa, es fácil de calcular. Está escrito ahí en términos de los datos, básicamente. ¿Sí? Y entonces ahora, esta es la parte que a mí, digamos, claro, cuando uno lo ve esto por primera vez, parece vudú, ¿no? Digamos, una hora de Dios nos dice, bueno, prendemos unas velitas y vamos a rezar para que cuando n tienda a infinito, esta media a posteriori se aproxime al verdadero phi sub 0. Ahora uno de golpe se vuelve frecuentista y dice, no, los datos están generados por un verdadero phi sub 0 que me está dando todos los datos. Entonces ahora voy y prendo unas velitas y cuando n va a infinito, tengo la esperanza de que la media esta se me aproxime a la verdad, al phi sub 0 que quiero reconstruir. Bueno, lo sorprendente de esto es que funciona. Digamos. Esto es lo que, si entiendo bien, usa la mayoría de la gente que usa estos enfoques para todos estos problemas en astronomía, física. ¿Sí? Y digamos, tomar procesos de Gauss, que se usan ahora todo el tiempo en Machine Learning, es como un sueño, porque digamos, son muy fáciles de implementar, ¿no? Como vamos a ver, pues digo, el proceso de Gauss está dado básicamente por el primer y segundo momento. Lo único que uno tiene que dar, si está centrado en cero, es dar el núcleo, básicamente, y el núcleo es una función de dos variables, y entonces uno tiene que decir solamente cuál es el k de x, y. Entonces uno ahí da unas funciones y ya básicamente tiene todo. Genera, simula, aplica los datos y después explora la distribución a posteriori con otra herramienta voodoo, que es la cadena MEMC-MC, con una cadena de Markov. Ese es otro tema, vamos a llegar ahí en su momento. Bueno, pero funciona. Entonces, lo que hicimos, el núcleo del proyecto de Richard y François es básicamente decir, bueno, si tú querés usar este enfoque para el problema de la transformada de rayos X no, digamos, abeliano, te vamos a dar una licencia que te permite conducir en el sentido que podés dormir de noche, y si usás esto, te damos dos garantías, que el estimador es consistente, y además, la mejor de las garantías, la garantía premium, te vamos a dar un teorema de Bernstein von Mises, que te va a decir que la cuantificación de incertidumbre que todos hacen, sin estar seguros de que la hacen bien,
funciona. Porque, bueno, este teorema de Bernstein von Mises es como una meca que uno dice que le permite a uno reconciliar el enfoque bayesiano con el enfoque frecuentista, básicamente. Bueno, y eso es lo último que le quiero contar. Vamos en esa dirección. Ahora, claro, los resultados estos tienen hipótesis un poquitín técnicas sobre las prior. Uno no puede tomar cualquier prior, cualquier proceso de Gauss y tener esperanza de que va a funcionar. Tiene que tomar un proceso de Gauss donde básicamente para resumir la parte técnica que viene ahora en 5 líneas, tiene que tomar un proceso de Gauss donde las muestras, los sample paths sean suficientemente regulares, básicamente. Esta es la condición técnica, hay unos encajes ahí, esto es por si alguien está muy interesado en esto, la hipótesis sobre la prior. Los procesos de Gauss estos tienen como un corazón, que es el reproducing kernel Hilbert space, que los comanda básicamente, donde está concentrado, es decir, no es que esté soportada ahí, pues no es cierto eso, ¿no? Pero básicamente si uno conoce RKHS, conoce básicamente el proceso, y tiene que haber ciertas condiciones sobre qué tan diferenciable son los caminos, ¿sí? Y se tienen que encajar en ciertos espacios de Sobolev en el disco, con ciertos parámetros. Esa es exactamente la condición técnica. Tal vez, digamos, ilumine más y les muestre un ejemplo de una clase de procesos gaussianos que cumple esto, que es lo que voy a hacer siguiente, y son los más útiles, que son los núcleos de Matern, que son sumamente populares en Machine Learning. Si uno mira el libro de Rasmussen y alguien más, yo no me acuerdo, sobre procesos gaussianos hay un capítulo entero sobre los núcleos de Matern. Son los más simples posibles porque es estacionario, la función solo depende de la distancia, digamos, euclidiana entre los dos puntos, y la manera más fácil de describir cuál es el núcleo, cada R, es decir, cuál es su transformada de Fourier, que está escrita ahí. Xi es el momento, cuando uno hace la transformada de Fourier con respecto a R, y hay dos parámetros claves. El nu, que esencialmente controla la regularidad de los caminos, y L, que es una escala de longitud, que es también útil cuando uno simula, ¿no? Y bueno, lo que queremos básicamente es que, por ejemplo, si uno toma un núcleo de Matern, donde estos parámetros son lo suficientemente grandes, es decir, uno precisa acá que nu sea más grande que 3, entonces básicamente un núcleo de Matern cumple con las hipótesis que queremos para nuestro teorema. Lo que quiero decir es que es una clase sumamente flexible, es decir, es fácil implementar esto si uno está dispuesto a pagar el precio de que tienen que ser suficientemente regulares, ¿sí? Ok, bueno, una cuestión menor por las dudas, dado que son matrices, uno tiene que hacer, claro, esto en cada una de las entradas de las matrices y en forma independiente, ¿sí? Porque claro, esto es un proceso de Gauss simplemente con valores en R, pero ahora estamos hablando de matrices, hay que hacer esto en cada una de las entradas y de forma independiente. Ok, el teorema de consistencia tiene una vuelta de tuerca más, y es que hay que pagar otro pequeño precio, pero que es muy fácil de, digamos, implementar, y hay que regularizarla o concentrarla más en el origen una vez más. Es decir, hay que domarla un poco. La manera que uno la doma es haciendo un rescaling de este tipo. Esta fue una idea de la cual se dio cuenta Richard, y es una cuestión técnica que nos permite hacer contacto con la parte geométrica del problema. Voy a intentar explicar eso brevemente ahora, en unos minutos. Pero es fácil de, digamos, implementar, porque si uno tiene el núcleo de Matern pi, eso sí es un scaling, y le estamos diciendo cómo hacer el scaling, ¿sí? Que desde el punto de vista práctico realmente no. Es un parámetro más que uno tiene que ajustar en estas cosas. Bueno, y acá finalmente está el primer teorema,
Entonces, es decir, si uno toma un proceso de Gauss, con las condiciones adecuadas de regularidad en sus muestras, el verdadero phi cero que uno quiere reconstruir lo asume suficientemente regular, entonces tenemos que el estimador de media es consistente. Si uno ahora mira cuál es la distancia L2 y después mira la convergencia de eso en probabilidad, eso va a cero cuando el tamaño de la muestra n se va a infinito, y la convergencia ahí es n a la menos z. Tal vez me pueda adelantar algunas preguntas que tengan. El eta no es óptimo. Estoy consciente de que el óptimo eta es un problema delicado, es una pregunta estadística delicada. Los estadísticos han mirado mucho esto para problemas lineales, pero tengan en mente que este problema es no lineal, es decir, que acá estábamos muy felices simplemente comprobar un teorema de consistencia de esta forma, ¿sí? Donde no necesariamente damos el eta óptimo, simplemente decimos que hay un eta. Podemos ver que si el phi 0 se va haciendo cada vez más suave, entonces el eta va convergiendo a lo que debe ser, que no me acuerdo exactamente cuánto tiene que ser ahora, depende de una cantidad de cosas. Entonces, este es el Gabriel, primer... Sí. no, ya que abriste para preguntas, solo para entender, los procesos esos gaussianos en cada coordenada, ¿cuál es el parámetro del proceso? Ahí estoy perdido. No sé si se entiende la pregunta. El parámetro, bueno, es un proceso, tenés que especificar, digamos, la media y la covarianza, ¿no? No, pero mi problema es de formulación. R2, porque estás en el disco 2. Ok, sí. Son los puntos del disco, XB. Ok, ya ahora digamos entiendo. Sí. Son funciones todas en el disco, es decir, que si lo miraras como Las trayectorias son como... parametrizado con un punto en el disco. Sí. Son como banditas de la colita de las nenas. Gracias. Perdón, pensé que me estabas preguntando para especificarlo qué parámetro tenías que dar. Estaba pensando... No, solo para entender la formulación, que Chichi me aclaró, gracias. Parámetro en ese sentido es punto en el disco. Sí. Perfecto. Bueno, ok. Esto es un cuentito nomás, y acá es la parte donde realmente quiero ser honesto, y no quiero dar la impresión de que realmente entiendo esto. Voy solamente a poner un poco de énfasis en cómo tuvimos que hacer el contacto con estas cosas a través de Richard, que de repente es un punto interesante. Pero básicamente el esquema de la demostración va más o menos así. Primero hay que recuperar la función de regresión que uno tiene ahí, que es el sub phi. ¿Sí? Y esto, si entiendo bien, que fue lo que hicimos, está basado en cosas bastante estándar que vienen de Van der Waart y Van Santen de hace ya unos cuantos años. ¿Sí? Hay una distancia estadística natural, voy a decir el nombre para los que de repente entienden, es la distancia de Hellinger, pero en este caso resulta ser equivalente a la distancia L2, gracias a que tomamos valores en un grupo compacto. Eso es una cuestión que fue muy útil. Eso es lo que venía ahí. Y para realmente atrapar el phi, justamente hay que ir para atrás en el problema inverso, y lo que precisamos aquí fue una versión cuantitativa del resultado de inyectividad que habíamos probado con Nico Salo y Gunter Ullmann hace unos años. Y esta fue la cuestión donde nos pasamos meses y meses para hacer contacto con Richard. Es decir, Richard intentaba ir para atrás en su prueba y nos iba a venir... es decir, no fue una cuestión automática. Es decir, los dos o los tres tuvimos que hacer un esfuerzo enorme para entender qué estaba haciendo el otro. Es decir, tuvimos que diseñar la estimativa de estabilidad de forma tal que Richard la pudiera usar para hacer contacto con estas cosas. Es decir, ese es el punto, digamos, el núcleo. Es decir, hubo que además, en la colaboración, discutir una cantidad de cosas de cuál era este problema adecuado. Yo no sé si les pasa, pero ahora como de viejo, me paso meses antes de pensar
en un problema viendo si voy a pensar en el problema. Es decir, como que uno se vuelve viejo y le empieza a pedir al problema que satisfaga esto, y al final, claro, tiene que intersectar algo que quede de forma interesante. Acá pasó algo parecido. Después que nos pusimos de acuerdo en el problema, hubo que hacer esta conexión, digamos, con el trabajo analítico de la estimativa de inyectividad, con esta vuelta de para atrás de lo que a Richard le iba saliendo, de la aplicación de estas ideas no paramétricas para realmente probar la consistencia. Es decir, que el input grueso nuestro estuvo acá. En esta parte de aquí era básicamente yo contándole a Richard, no, el grupo de Lee es compacto, no pasa nada, sí, es compacto porque pasa así, así. Richard, ok, bárbaro. Pero acá fue el nudo, digamos, ¿no? Donde hubo que hacer el contacto. Y la estimativa, bueno, y después uno hace ese contacto, hay que usar una cantidad de cosas, de medidas gaussianas finas en infinita, digamos, Richard entiende bien y yo no. Esa es la verdad. Pero ahí quedó básicamente en manos de él. Perdona, Gabriel, perdona. Sí. Eso cuando tú dices medidas gaussianas de dimensión infinita, un uso fino, son desigualdades exponenciales, me imagino. Exactamente, usa cosas de procesos empíricos y Claro, claro. Sí. para contar Es para entender un poquito. errores, aproximaciones LAN, hay todo tipo de cosas de las cuales yo entiendo muy poco, que Richard tuvo que usar, pero él viene trabajando en esas cosas hace mucho tiempo, ¿no? Y las manejaba muy bien. Sí. La estimativa de estabilidad, que al final conseguimos usar, luce de esta manera, creo que conviene mostrarla para que vean un poco lo que termina pasando y el desafío que hay un poco con el hecho de que el problema no es lineal, digamos, ¿no? Es esto dice que este problema es inyectivo, ¿no? Es decir, porque si C phi igual a C psi, obviamente los dos campos son iguales, pero claro, dice cómo es esa inyectividad, y está esta constante que desafortunadamente depende de manera no lineal en phi y en psi, y que depende en forma exponencial de la norma C1. Esto fue lo que hubo que digamos, aclarar, ¿no? Y para domar esta constante con la cuestión exponencial es que Richard necesita hacer esa regularización adicional de domar la prior, ¿sí? con ese scaling, digamos, ¿no? Eso es lo que permite controlar el comportamiento de esto, pero Richard necesitaba saber exactamente la dependencia de la constante esta de los parámetros. Y menciono esto porque, digamos, hay formas teóricas de decir que existe una constante, bla, 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 pero es muy difícil sacar la dependencia explícita de la constante en términos de phi y psi. Y ahí fue que con François tuvimos que sudar un poco con este Pero problema. una pregunta, Gabriel, de cuando vos decís tomar la prior en esa condición que aparece el n, ¿no? Sí. ¿Eso no es la necesidad que tenés vos de escalar para acercarte al límite? Que si no, no... Quiero decir, todos los teoremas límites en probabilidad vos dividís por raíz de n, multiplicás, haces cosas. ¿No es eso? No es eso, Cuando... no. No No, es, el raíz de n viene ahora, no. No es lo que pero, necesita en este caso, pero no. aparecía un n a la 1 más gamma ahí en... Apareció Quiero n decir, a la 1 más gamma, pero 1 no más es nu, no sé, ¿no? a la 1 más alfa, ¿no? Había un alfa ahí que tiene que depender de la diferenciabilidad. Pero no es un problema de escala, de tamaño, que vos el objeto que tenés en función de la cantidad de datos que tenés se va a aproximar a algo, pero tenés que escalarlo, digamos, si no, no es eso. No, yo creo que tiene que ver con domar estas constantes que están aquí, más que nada. Entonces, bueno, está bien, adelante. Gracias. Bueno, sí, bueno, esta es la estimativa de estabilidad, y el teorema final, que esto vino después, es el teorema este de Best von Mises. Esto es BBM, que es un teorema, es un teorema que en dimensión finita para estadística paramétrica está bien entendido. Si entiendo bien, la prueba final es de LeCam,
de los 80, estoy diciendo bien, y dice básicamente que, no sé si este es el scaling que tú estabas apuntando antes, Ernesto. Y dice que cuando uno hace este scaling, básicamente la distribución se converge a una distribución normal donde la estructura de la covarianza está dada básicamente por la información de Fisher, ¿sí? Ahora voy a aclarar tal vez qué es esto, que es lo más importante. Varias cosas para comentar aquí, a pesar de que se me está acabando un poco el tiempo. El teorema de LeCam para estadística paramétrica, la convergencia es en variación total en las distribuciones, ¿sí? Y hay otra vez una literatura enorme cuando uno va a dimensiones infinitas, contraejemplos bastante famosos, pero acá la convergencia es débil, digamos, ese es un poco el chiste en dimensión infinita, ¿sí? Es una convergencia que no es fuerte como en dimensión finita, es una convergencia débil. Bueno, hay otra cantidad de cosas más, en particular esto es, si entiendo bien, le llaman a esto de repente semiparamétrico, porque no está probando uno la distribución de toda la convergencia de toda la distribución, sino de funcionales, y son funcionales suaves además, ¿no? Que precisamos que las cosas sean suficientemente diferenciables para probar esto. Pero, bueno, de alguna manera, si entiendo bien, es el primer teorema BBM para un problema inverso no lineal, es decir, que estábamos más que felices con que fuese con estas hipótesis es decir, que fuese para semiparamétrico, para funciones de test suaves, y que tuviésemos que asumir una regularidad completa, digamos, en el phi sub 0. De repente tengo que apurarme un poquito ahora. Porque acá viene el otro punto de contacto. ¿Qué es exactamente la información de Fisher para este problema? Bueno, la información de Fisher para este problema es la linealización de la transformada de rayos X no, digamos, abeliana, y termina siendo, interesantemente, una transformación atenuada de rayos X en la representación adjunta del álgebra de Lie. Como que terminó siendo una cuestión muy canónica, por llamarlo de alguna manera, y fue esencial, y esto es básicamente de repente el otro mensaje, para probar estos teoremas de BBM, de Bernstein von Mises, es esencial entender la invertibilidad del operador de información de Fisher. Y esto fue un problema nuevo, digamos, tuvimos que resolver un problema que de alguna manera no tiene nada que ver, digamos, uno se puede olvidar de toda la parte estadística y preguntarse si el operador normal después que uno linealiza la transformada esta de rayos X, como operador, es invertible de funciones a infinito a funciones a infinito. Y esto resultó ser realmente un problema no trivial. Resultó estar conectado con todo tipo de cosas que gente en problemas inversos había hecho antes. En nuestro primer paper sobre esto nos llevó a probar cosas que gente de análisis microlocal no se había dado cuenta. Es decir, todas estas preguntas estadísticas llevaron a plantear problemas que no habíamos mirado antes con cuidado, digamos, ¿no? Es decir, que hay como una mezcla acá que va en dos direcciones, es decir, la búsqueda de estos resultados estadísticos fuerza a que uno tenga que mirar el problema analítico y el problema geométrico desde otro ángulo. Es decir, la estadística está generando una cantidad de otros problemas bien interesantes. Y esto lo tuvimos que resolver con técnicas que, digamos, usó Monard, de escalas de Sobolev que no son usuales. Hubo que, digamos, otra vez sudar un poco con este teorema. Pero, es decir, gracias a que uno tiene la invertibilidad del operador de Fisher y que ya tenía la consistencia, entonces básicamente Richard pudo activar su maquinaria y probar este BBM. Ok, muy rápido sobre esto. Esto es simplemente para decir que si uno tiene un teorema de Bernstein von Mises, entonces igual puede deducir, aunque la convergencia sea débil,
y esto es una de las buenas consecuencias, que intervalos, se dice, no sé cómo se dice en español, los credible sets, se dice intervalos creíbles. Regiones de confianza. Ah, no, los intervalos de confianza son los frecuentistas. Sí. No, yo quiero decir los creíbles. Es decir, si uno toma la distribución a posteriori, toma unas cuantiles, busca un intervalo así como este, a partir de la distribución a posteriori, en principio eso no es un intervalo de confianza, ¿no? Justamente. Y el teorema de Weinstein von Mises es lo que te permite garantizar que decir que eso se aproxima a un intervalo de confianza cuando la muestra va a infinito. En inglés el nombre es credible sets, que me parece es un nombre bárbaro, ¿no? Pues, digamos, en principio es creíble, pero nadie te garantiza de que sea así. Esto es lo que yo digo que usan todos los físicos, ¿no? Los físicos, todos quieren, digamos, reportar error bars, ¿no? Quieren decir, bueno, hicimos el experimento y si tenemos esta confianza. Y si yo entendí bien a Richard, todos los físicos lo que hacen es, usan el método bayesiano, hacen la distribución a posteriori, ¿no? Tienen como una gráfica ahí, le buscan unos intervalos y eso lo reportan como el intervalo de confianza. Pero eso, en principio, no es un intervalo de confianza, a menos que uno tenga un teorema de Weinstein von Mises, si entiendo bien. Es un intervalo que es lo que llaman credible sets. Lo que pasa es que, claro, si entendí bien, no se preocupan, en general reportan eso y eso funciona. Bueno, el teorema de Weinstein von Mises es el que permite asegurar que el intervalo creíble bayesiano es un intervalo de confianza frecuentista. Digamos. Este es un poco el meollo del asunto. La convergencia débil en distribución es suficiente para garantizar esto. Esto es otra vez algo que Richard ya había entendido bien. Entonces no hay nombre, digamos, en español para los intervalos creíbles, credible sets bayesianos. Es que no tenemos bayesianos acá. Ah, bueno. No, por lo que veo es intervalo de credibilidad. Intervalo de credibilidad. Bueno, ahí está. Yo le puse creíble, conjunto creíble, porque no sabía bien cómo era la traducción. Bien, eso es una buena respuesta. No hay bayesianos, pero para mí el descubrimiento fue darme cuenta que todos los experimentalistas usan estas cosas y esta es la manera que funciona. Porque, claro, uno calcula y me va quedando. ¿Puedo tomar un minuto más? Sí. Sí. Es que, digamos, ahora viene toda otra historia, ¿no? Otra vez que para mí fue un mundo como increíble. Uno tiene la distribución a posteriori y bueno, ahora tiene que entenderla, hacer un sampling de la distribución a posteriori, tiene que calcular la media. Y bueno, la manera que mucha gente hace esto es de la manera más delirante posible, es decir, como si uno fuese ciego, larga una cadena de Markov hasta que le invoca, básicamente. Si entiendo bien, ese es el MCMC. Ese es mi entendimiento de una Markov Chain Monte Carlo, es que uno hace cosas a la ciega, pero le funcionan, porque hay un teorema que dice que si uno diseña la cadena bien, la cadena converge tiene una única medida límite. Lo cual es también increíble, a mí me parece totalmente sorprendente. Y acá hay todo un mundo de algoritmos para diseñar cadenas de Markov. Y hay toda una cuestión de temas que otra vez para mí tienen profundidad infinita, problemas de implementación numérica, si los algoritmos convergen en tiempos polinomiales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hicimos nosotros fue simplemente más como experimento numérico, más que querer hacer nada original. Esto que viene ahora no es nada original, ¿sí? Fue usar lo que se llama una cadena de Markov de Crank-Nicolson, sobre la cual si quieren le puedo decir cómo es, pero es básicamente una cadena que tiene una muy buena propiedad de mixing, y no depende de la discretización. Y esto lo estudió digamos, Stuart con Martin Herrer y Vollmer en el 2014, motivado justamente por todos estos problemas inversos. Querían tener una buena cadena para hacer esto, y esto fue lo que usamos. Usamos una cadena de MCMC para estimar la media, simplemente usando la media de la cadena después de una, me llaman de un proceso de quemado, de un burn-in, donde se supone que uno
se va aproximando, está muy cerca de la distribución final. Y bueno, voy a terminar mostrándole una simulación. Esto lo hicimos con un núcleo de Matern con n no igual a 3, que está un poquito fuera del rango que está autorizado por el teorema, pero no es muy grave. Y bueno, acá están, por ejemplo, lo que sería una muestra, una sample de un núcleo de Matern con diferentes escalas, ¿no? Esto muestra un poco qué es lo que mide este parámetro L. Y, lo que hicimos fue tomar, este es el verdadero campo phi sub 0, que lo creamos, estos son como gaussianas, para las 3 entradas de la matriz. Generamos datos sintéticos y les pusimos ruido, básicamente, eso fue lo que hicimos, y después quisimos reconstruir, es decir, que sabíamos de antemano a dónde queríamos llegar. Y creo que quiero terminar con esto, este es el último de los slides, es el último slide, que le quiero contar algo que para mí fue, digamos, maravilloso. Pasé en el 2019 un mes en Santa Cruz con François, donde François, que tiene gran habilidad para codificaba y yo me maravillaba de mirar estas figuras, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que la cadena de marco hace, es decir, uno empieza como en cualquier lugar, básicamente, es decir, larga primero unas 200 geodésicas y está por aquí, después larga 400 geodésicas y está por aquí, larga 800 geodésicas y milagrosamente empieza a converger. Digamos, esto a mí me pareció totalmente delirante, porque decir, uno no tiene una fórmula de inversión, no sabe nada sobre el phi sub 0, es como que lo puede usar cualquiera esto, básicamente, ¿no? Uno toma un núcleo de Matern, empieza a generar esto, usa la regla de Bayes, larga estas muestras y termina convergiendo. François hizo como hasta un video, que era como un video mágico, donde claro, esto llevó, digamos, para tener para que las figuras finales se empiecen a aproximar realmente a la verdad, que es esta, que si miran, da realmente bastante bien, ¿no? Hay que correrlo como un par de días, digamos, ¿no? Es decir, cuando estábamos haciendo esto no estábamos preocupados en que fuesen eficientes desde el punto de vista numérico, ni en el tiempo, ni nada. Y bueno, hizo como un video al final, donde de la nada uno corre esta cadena y empieza a recuperar, y se empieza a formar realmente el campo que uno quiere reconstruir. Bueno, creo que simplemente el mensaje final creo que ya lo di, pero creo que tal vez lo más importante para mí ha sido esto, ¿no? Que hay un diálogo, digamos, de ida y vuelta, es decir, las preguntas estadísticas generan preguntas muy interesantes a nivel analítico, y con esas respuestas, digamos, a nivel analítico uno puede ir para atrás y dar buenos resultados estadísticos en este sentido. Y creo que voy a interrumpir por acá porque ya me pasé bastante de mi tiempo. Okay, bueno, muchas gracias. Bueno. Gracias. Gracias a vos. Bueno, más preguntas. Yo tengo varias que prácticamente sería una tarde para preguntarle cosas a Gabriel con esta extraordinaria conferencia. Voy a empezar por esa observación tan bonita que nos comunicó al principio, que era que la solución de la ecuación diferencial en dimensión 1 es la exponencial. Sin embargo, cuando pasa uno ya a dimensión 2, no es la exponencial, pero uno tiene la ecuación diferencial que puede estudiar intrínsecamente, y yo he visto algunas veces, sobre todo en cálculo estocástico no conmutativo, que toman pasos muy chiquititos, ahí vale dicen es constante, y ahí entonces ahí vale, y luego queda un producto de matrices tomando un orden, llamémoslo entre comillas, que lo escoge el señor que está utilizando, y bueno, y obtiene convergencia de esas cosas. Lo he visto en cálculo estocástico, en el problema de Jan-Mills, por cierto. Tal cual.
Sí. Y entonces, por eso me gustó mucho la formación, porque pegué la observación que hice de tu artículo de Jamil. Efectivamente, estás trabajando en un, digamos, en un contexto que pega esas dos cosas que a mí me parecían magia, es decir, llegar de una cosa a otra. Y eso es una de las cosas que quiero resaltar de lo que aprendí en esta conferencia. Sí, de hecho, bueno, lo que tú estás diciendo tiene un nombre. Los físicos le llaman Path Order Exponential. Y hacen exactamente eso, es decir, toman el intervalo de 0 a t, lo descomponen en intervalos chiquititos y lo van resolviendo por tramos y después toman un límite y eso converge a la solución. Y te digo más, esa fue la manera que implementamos, porque para implementar el algoritmo bayesiano hay que resolver el problema directo. Para resolver el problema directo con los datos hay que encontrar esa matriz UDT, y la manera numérica más eficiente de hacerlo es exactamente como tú dijiste, con la Path Order Exponential. La razón por la cual eso aparece mucho con los físicos es que cuando uno reemplaza el phi por una conexión, es decir, la notación de phi es, además, si uno quisiera interpretar esto desde el punto de vista físico, el phi es un campo de Higgs, básicamente. Ahora, si tú miras el campo de Yang-Mills, que es una matriz, es una conexión, y puedes hacer exactamente lo mismo. Y ahí la C sub phi resulta ser el transporte paralelo de esa conexión, que los físicos le llaman el Wilson Loop. Y la manera que los físicos calculan o te dicen que uno puede encontrar el Wilson Loop es haciendo el Path Order Exponential, que es exactamente lo que tú dijiste, lo descomponen en pequeños intervalitos y después toman productos, y eso converge, cuando los intervalos van a cero, converge a la solución. En el setting estocástico yo no lo he visto, pero no me sorprende por lo que decís. Sí, yo hago referencia a un artículo de los años 80 de un alemán que se llama Popov, que hace una mímica de la fórmula de Girsanov, Cameron Martin, que es efectivamente eso, con esa... Es algo que he estudiado, pero no entiendo. A mí esta exposición me encantó porque me puso en contexto. ¿Puedes pasar una referencia de eso? Es algo que Sí, yo tengo varias que son lindas, que son ecuaciones diferenciales estocásticas matriciales que se resuelven como estas ecuaciones que tú acabas de poner, pero se quedan, ¿cómo diríamos? Quedan enunciadas, y cuando uno pasa al límite clásico, pasa al límite clásico en las ecuaciones diferenciales estocásticas, haciendo que el ruido tienda a cero, entonces cae en esta versión clásica. Pero bueno, eso no era lo que yo quería. Yo quería simplemente decir que vi una conexión que me iluminó enormemente a cosas que leo y que no entiendo. Pero lo que sí ahora, desde el punto de vista probabilístico, ustedes obtienen un teorema de Bernstein, no sé cómo le dijiste, el teorema, el equivalente a Leclerc, ¿no? En realidad lo tiende de manera débil. Ahora, si Richard Neal no fue más allá, es decir, no fue a una convergencia funcional, yo creo que poca gente en el mundo puede ir a una convergencia funcional. Digamos, usted tiene la convergencia para cada phi, para cada funcional, ¿no? Que es muy linda, y uno podría pensar, bueno, pero en algún espacio de distribuciones en algún espacio más que distribuciones habrá convergencia, digamos, tensa. Si Richard no ha explorado, debe ser que es dificilísimo. No, exactamente. Ok, ahí pusiste otra vez el dedo en un lugar clave. Probar un teorema... Tú estás diciendo que querés probar el BBM completo. Bueno, eso es... Sí. Por ejemplo, para la norma L2, por ejemplo, la norma L2, simplemente. A escala de Sobolev. Sí. Básicamente la respuesta a tu pregunta es que no nos dio la nafta.
Ya este fue bastante pesadito, pero eso es uno de los desafíos para más adelante. Es decir, uno realmente quisiera probar un BBM completo, es decir, no para las funcionales, sino, digamos, entero y en todas las escalas de Sobolev posibles, es decir, no en el caso diferenciable, sino en el caso completo. Te puedo responder a esta pregunta, que para hacer eso es esencial, y esa pregunta está bárbara, porque, ¿cómo es? A ver, para hacer eso, el primer paso es, hay que tener las propiedades, las mapping properties del operador de Fisher en todas las escalas de Sobolev. Oh. Y ese es un problema, Eh, es un dolor de cabeza terrible. Tendríamos que tener eso, que lo tenemos entendido hasta cierto punto y hay problemas porque las escalas de Sobolev no son las usuales, que para este problema a nivel C infinito quedó justo como perfecto, que es una biyección de C infinito a C infinito, pero sí, lo que tú estás diciendo sería muy interesante y digamos, llevaría una cantidad de otros problemas analíticos. ¿Sí? Y finalizo con un comentario sobre el MCMC. Eh, Tú no lo dijiste, pero es MCMC en dimensión infinita. Es decir, claro, uno al final coge las cosas y las pone en un cierto espacio grande, pero es dimensión infinita. Y el teorema de Stuart y de Heider y compañía fue el primero que extendió esas nociones a dimensión infinita y es extraordinario. Uno parece que estuviera haciendo magia. Parece que estuviera haciendo magia. Esa fue la razón por la cual tomamos por la cual, digamos, elegimos este algoritmo, ¿no? El de Crank-Nicholson. Sí, otra vez, ahí hay todo un mundo del cual yo sé muy poco, pero es así. Muchas gracias. No, de nada. ¿Más preguntas o comentarios? No, yo tengo una pregunta o un comentario. En realidad es preguntarte qué tipo de técnicas utilizaron para el... mostraste una desigualdad donde vos controlás que sea inyectiva, pero precisás controlar la constante, digamos, que te da el mapa. Creo que está en un par de slides antes. Porque a mí me interesan algunos problemas. Ahí va, acá en este. Ok. A mí me interesan algunos problemas parecidos de tipo en otros espacios, digamos, problemas más parecidos al problema de Calderón inverso. Sí, sí. Y quería, que a modo de titular nomás, ¿qué técnicas usan para poder computar bien esas constantes? Porque eso No, es es... una bárbara, digamos, básicamente lo que hay atrás de esto son dos cosas. Primero es una identidad L2 que involucra el campo geodésico. El campo geodésico, digo, yo lo tuve, digamos, escondido en toda esta charla, pero está porque están las rectas. Es decir, Claro. y uno puede trasladar todo este problema con una ecuación de transporte que involucra el campo geodésico. La ecuación de transporte es una ecuación que luce más o menos así, donde X es el campo geodésico y es una ecuación de transporte que vive en infinidad unitario tangente al disco. De ahí es que viene la S, además. Ahora, hay una identidad de energía, o L2, que involucra el campo geodésico, que ha sido una identidad sumamente importante, que se llama la identidad de Pestov, que ha sido como el caballo de batalla para atacar estos problemas de inyectividad. Ese es el ingrediente número uno. Una manera de pensar esa identidad de Pestov es como que es una de estas fórmulas de Weissenbach, que existen en geometría, pero que está combinada una cantidad infinita de veces, básicamente. Pero surge de la cuestión geométrica esa identidad L2. Okay. Ahora, la identidad L2 tiene una cantidad de términos que tienen que ver con las curvaturas que aparecen.
Para domar esas curvaturas hay que hacer un truco que viene de geometría compleja, debido a, digamos, Kodaira, que es introducir un twist, digamos. Uno introduce un twist en forma artificial y controla la curvatura. Para deshacerse del twist, tiene que usar análisis microlocal. Lo siento mucho, pero tiene que usar análisis microlocal para construir ciertas soluciones. Y eso es exactamente en lo que llaman integrating factors, que tienen que ser holomorfos, básicamente. Uno tiene que construir soluciones especiales de esta ecuación. Soluciones especiales de esta ecuación, donde este U tiene ciertas propiedades desde el punto de vista holomorfo en la variable adecuada, que no es la que uno piensa inicialmente, es decir, no es en la manera horizontal en el disco, sino es en la fibra. Pero, bueno. Y una vez que uno construye esas soluciones, se puede deshacer de esas soluciones. Para deshacerse de esas soluciones tiene que pagar un precio, y ese precio pero está bien, hay una sopa de geometría. Hay una sopa de compleja geometría. por Yo detrás. te diría que tendría que decir es una sopa de geometría con análisis microlocal, porque tenés que construir estas soluciones especiales. Y las soluciones especiales salen de que, digamos, los operadores normales, estos de Fisher, terminan siendo operadores pseudodiferenciales. Son elípticos, además, de orden -1, y eso son todas las cosas que entendíamos muy bien, o que entendemos muy bien los que hacemos problemas inversos desde hace muchos años. Está bien. De ahí es una combinación de una identidad L2 con unas soluciones especiales a la ecuación de transporte, y para domar esos términos en la identidad L2 es que surgen esta constante, digamos, ¿no? Bueno, muchas En el gracias. problema de Calderón también hay una cantidad de cosas de este estilo, ¿no? Pero ahí, bueno, no es el campo geodésico el que juega el rol clave, ahí No, claro. ahí es el laplaciano, ¿no? Pero acá Es esto es el laplaciano transporte, exactamente. con el índice. Bueno, ¿más comentarios o preguntas? Bueno, Le agradecemos. le Agradecemos a de nuevo a Gabriel, Gabriel. sí. Una charla formidable. Con mucha física, geometría y estadística por detrás. La verdad que sí.